tema citocinas, miren, está como imbrincada porque no se hace diferencia dónde empieza la comunicación, porque la comunicación de los leucocitos determina la circulación de los mismos. Vamos a considerar que las células inmunes, unas están estacionadas, y eso lo vimos la semana pasada en los tejidos. Entonces, esos pueden ser desde los queratinocitos, que no comen a nadie, pero pueden liberar citocinas. Acuérdense que como si ustedes tuvieran su celular, todo mensaje, si solo existiera el WhatsApp, entonces todo mensaje que sea de su celular sería un WhatsApp. O vamos a tomarlo así, ya sea WhatsApp o sea, ¿qué otros programas hay? El otro que nunca uso. WhatsApp, Telegram. Telegram, iMessage. o sea Messenger, todos son mensajes. Entonces, los leucocitos se comunican mediante mensajes que se llaman citocinas. Entonces, un queratinocito puede emitir citocinas. O sea, toda molécula que salga de una célula y lleve un mensaje, vamos a considerarlo como citocinas. Y los doctores le pusieron, si ese leucocito le manda el mensaje a otro leucocito, digamos, es una célula dendrítica. Bueno, no, un macrófago que es un leucocito, un macrófago que es un leucocito. Y se lo manda un neutrófilo, a eso le llaman interleucinas, porque es entre un leucocito y otro, interleucinas. Y si, por ejemplo, es el queratinocito, que no es un leucocito, o el endoteliocito, que no es un leucocito, y se lo manda en neutrófilo, quedaría como citocinas. Entonces, interleucinas es entre un leucocito y otro. Y si una célula dendrítica o un macrófago, el producto de ese mensaje es llamar a más leucocitos, esa es una quimiosina. Entonces, una citocina puede ser una quimiosina si su producto es que un neutrófilo o X leucocito salga de la médula ósea y se venga a trabajar. Si la citocina, por ejemplo, produce aumento del diámetro del vaso sanguíneo y produce aumento de la permeabilidad, esa no es una citocina, no es una quimiosina, pues. Entonces, la citocina es el universo de las matemáticas, ¿no? La citocina es el universo. Si es entre un leucocito y el otro, se llama interleucina. Y si esa citocina produce que venga más leucocitos, se llama quimiosina. Porque luego los libros dan por hecho que todo el mundo lo sabemos ya. Entonces, en condiciones de reposo, los leucocitos están en médula ósea. Algunos entran a patrullar a los tejidos para detectar la presencia de patógenos y de la señal de alarma. Y estos serían los macrófagos, mastocitos y natural killer. Eso de acuerdo al libro. Aquí, ¿con qué se los podría hacer la diferencia? Por ejemplo, si ven, aquí se supone que aquí es sangre y por eso están muchos eritrocitos o glóbulos rojos y está el basófilo, porque están circulando. Y aquí sería la célula cebado mastocito que ya llegó a su sitio en el que va a trabajar, por así decirlo. Ahora, algunos libros, ¿qué dicen algunos libros? El basófilo es una célula que tiene muchos gránulos, que sale del medio de la ósea y la circulación y vive unas horas. Tan tan. ¿Y qué dice el mastocito? El mastocito es una célula que se crea en la médula ósea, sale a sangre, llega a los tejidos y ahí vive muchos meses a años. Se degranula y puede regenerar sus gránulos y sigue viviendo. Entonces, eso dicen unos libros, como que en un lado dicen, unos son los basófilos y viven horas y otros son los mastocitos. Y otro libro se dicen, el basófilo se llama así en sangre y cuando llega al tejido se cambia de nombre y se llama célula cebada o mastocito. Entonces así lo van a encontrar de las dos maneras. Unos contreras que dicen que son diferentes y otros como digamos que son como que buscan el acuerdo y dicen son los mismos, ¿no? Aquí si ven el de esta imagen, pues ya no son glóbulos rojos, son como epitelios y van a Pero, estar o más sea, en el epitelio respiratorio. Entonces, para finalidad de esta clase, van a ser los mismos. Cuando salgan de la médula de sangre, van a ser los basófilos. Y cuando lleguen al tejido, se van a transformar en células cebadas. ¿Preguntas?
O sea que Son los para mismos. Para todo. la clase son los mismos. Ok. Ahora, si Pero ustedes encuentran un libro que diga que son diferentes, bueno, van a decir, ¿y qué tienen? creo Tienen que gránulos que el tienen regueiro. histamina, heparina, y después de los de icosanoides generan tromboxanos, leucotrienos y prostaglandinas, o sea, tienen las mismas funciones, producen los mismos eh, moléculas o citocinas de la proinflamación. Son los mismos. Cuando se pongan a estudiar así con detalle, todos producen histamina. Bueno, Es que entonces, los mencionan los dos casi los mismos, creo que el regueiro o algo así. Uno le pone inflamatocitos, algo así, y otro le pone sí, granulocitos. inflamocitos, sí. Eso. Sí, eso es agregarle más choro para que sea más difícil, si lo quieren ver así. Pero los dos van a producir histamina, por ejemplo. Entonces, Mm. los macrófagos estimulan a los mastocitos o células civadas y también activan al complemento. Y los dos, estos por ejemplo generan histamina. ¿Y la histamina qué produce? Produce a nivel Inflamación. local inflamación y aumento, vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Y el C3A y el C5A del complemento producen inflamación y aumento de la permeabilidad. Y los dos producen activación de otros leucocitos y también quimiotaxis. O sea, estos dos, al final de cuentas, producen lo mismo, ¿no? La histamina y el C3A y el C5A del complemento. Ujú. Bueno, aquí está otra cosa. Nos dice que el macrófago que está arriba en amarillo, con sus múltiples receptores, libera estas múltiples citocinas. El interleucina 1, el TNF-alfa, que es al revés, ¿no? Factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, 8, interleucina 12. Y la 1 y la 6 producen fiebre, al igual que el TNF. Entonces la fiebre es eso, ustedes acuérdense del hipotálamo, aumenta y empieza a los músculos y sube la temperatura. Y también inducen la producción de diferentes cosas, por ejemplo, ahí dice aumento de la permeabilidad, aumento del volumen del vaso sanguíneo, entonces van produciendo diferentes consecuencias. Como estamos viendo aquí el inicio de la agresión, estamos viendo el inicio de la defensa, ¿no? Y aquí lo que se trata de este tema de esta semana es cómo los leucocitos comunican que hubo una agresión y entonces montan la defensa y se van comunicando mediante mensajitos que se llaman citocinas. Entonces, estos elementos humorales, acuérdense que lo que no es célula es molécula y le pusieron el nombre humor, ¿no? Humorales. Inician la inflamación, histamina y factores de complemento, que aquí tendría que ser C3A y C5A. Porque producen inflamación, o sea, aquí están como que tomando varias cosas Sí, por ejemplo, el capítulo o el que sigue del regueiro te menciona todo sobre el sistema de complemento. Y la verdad sí está medio complicado por lo de la C13 no sé qué, como que luego se subdivide en A y B y luego un montón de Pero cosas. tú leíste complemento. Sí, Bueno, cuando veamos ese tema, ya tengo otras estrategias para que no sea tan difícil, porque sí, si solo lo lees, pues ya tú lo viste, ¿no? Solo leerlo está más y complicado. luego la no sé qué cosa clásica y luego la no sé qué Sí, cosa. sí. Ese es el detalle y por eso, o sea, les dejo un cuestionario y ahorita vamos a ir viendo figuritas, porque por eso es necesario ver figuritas para que sea más. Ustedes ya saben algunas cosas de histología, fisiología, bioquímica, y lo que vamos a hacer esto es que lo recuerden y le agreguen conocimiento nuevo. Y ahí en el caso del inmuno sí nos sirven mucho las figuritas. Ahorita vamos a las figuritas. Y después eventualmente videos, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cómo aquí se ve en verde las bacterias y abajo está el macrófago. Y este macrófago, como los detectó, si ven, ahí se las come, la empieza a procesar y libera citocinas. Unas son quimiosinas porque atraen más leucocitos. Abajo está la interleucina 1, 6 y TNF-alfa que va a producir fiebre y cambios en el endotelio y también libera prostaglandinas y leucotrienos. Estos prostaglandinas y leucotrienos generan, por ejemplo, broncoespasmo. Y ahí vienen por quimiotaxis monocitos, neutrófilos y linfocitos. Entonces, parte de esta semana y de este tema es ver cómo los llaman y luego
ustedes van en una autopista y van a 120 kilómetros por hora o 140 y tienen ustedes que ir buscando los letreros o van ya con su, ¿cómo se llama? Esa cosa en el carro, ¿cómo se llama el carro? ¿Qué es el GPS? GPS. Ah, Entonces hagan de cuenta que ustedes van en un carro, van rápido. Es lo que estarían viendo aquí en el lado izquierdo, mi izquierdo, en la sangre, ¿no? O sea, por un lado es ver cómo se llaman los leucocitos a los otros, pero parte de lo que vamos a ver es, ustedes van bien rápido en la autopista y en qué momento van a empezar a salirse a la orilla, a disminuir su velocidad y tienen que agarrar la salida correcta para que si vienen de México hacia el sur, salgan a Tuxtla y no lleguen a Tabasco, por ejemplo. Entonces aquí los leucocitos viajan a 120, 180 latidos por minuto si tienen fiebre y entonces ellos van a emitir unos sensores, que sería en el caso de sus ojos, y el endotelio va a emitir unas moléculas, que sería el caso de los letreros, o el GPS, donde dicen aquí salte, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama rodamiento, adherencia, adhesión firme y luego diapedesis o transistosis. Y eso es lo que estamos viendo esta semana. Entonces, pues ya quedamos que la estamina y los factores de complemento como el C3A y C5A producen quimiotaxis e inflamación, aumento del volumen. Entonces, si ustedes van rápido, usualmente donde hay salida a otro lado, la carretera se debería hacer ancha para que dé chance de estacionarse, más si hay trailers, ¿no? Y si va a haber vuelta en U ahí, o si va a haber, por ejemplo, imagínense una caseta, ¿no? Entonces, en la caseta es más ancho para que todos se estacionen y ahí a veces está la salida. Y entonces ese ensanchamiento de la caseta o de la salida para que se estacionen los trailers o ustedes disminuyen la velocidad y no se choquen con los que vienen rápido, eso sería el aumento del volumen y el aumento de la permeabilidad, aumento del volumen del vaso. Y eso lo va a ocasionar dice, estos elementos humorales actúan al mismo tiempo, sinérgicamente, al mismo tiempo de manera sumatoria, ¿no? Unos se fortalecen a otros en sinergia. Sobre el endotelio vascular cuboideo, o sea, el endotelio, de los capilares regionales o adyacentes al sitio de la inflamación para que permitan la atracción, adherencia y paso de los tejidos. Y eso los van a estimular las citocinas, quimiosinas, histaminas, leucotrinos y complementan. Entonces dirían, la quimiosina atrae los leucocitos y los otros son los que producen el aumento del volumen del vaso y da las condiciones para que se puedan estacionar y salir. Y bueno, el endotelio aquí eran dos preguntas, ¿no? El endotelio es una sola capa de células endoteliales que cubre el interior del sistema vascular. Porque recuerden que, digamos, un vaso se compone de el endotelio, luego sigue la muscular y luego sigue ¿cómo se llama? lámina, ¿Ustedes? lámina propia, lámina, Eso, ¿no? túnica media, túnica, La de afuera que es más fuerte y rígida. Y externa. entonces la función inmunológica del endotelio es formar una barrera que separa el torrente circulatorio de los tejidos. ¿Por qué inmunológica? Porque de manera normal cuando hay homeostasis y no hay infección, los leucocitos pasan zoom, 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 zoom rápido. Y solo cuando hay una agresión, entonces tienen que dilatarse y empezar a salirse. Y ahorita vamos a ver cómo se salen. Y es esto, ¿no? Entonces, de la quimiotaxis salen de la médula ósea. Sí. Salen de la médula ósea y vamos a ver cómo es eso de los sensores de sus ojos y de su GPS que le dicen por aquí tenemos que salir. Y de parte del endotelio tiene que ver la salida, los letreros y todo el espacio para que ustedes se puedan salir sin que por disminuir su velocidad otro venga atrás y los golpee. Y entonces estas células, recuerden, los leucocitos son ciegos. Entonces, si son ciegos, todo es por sensores y esos sensores son moléculas que están en superficie externa, en su membrana Una externa. pregunta, o sea, Sí. eso que dice rodamiento, entonces es como la parte inmunológica de lo que en fisiología sería lo de que salen los pseudópodos y se unen así, o sea, o es otra cosa. Los pseudopos en cierta forma sí. El movimiento amoeboide.
¿O es muy Esa diferente? cosa, esa Más cosa. o menos, miren, ahorita la vamos a ver. Aquí dice, las quimiosinas son, ahorita vamos ahí, ahorita te lo respondo. Las quimiosinas son moléculas especializadas que atraen células del sistema inmune. Entonces son los mensajes, no, vente para acá porque hay infección. Y aquí viene ya lo de los pseudópodos. Entonces, las quimiosinas son células que hacen que el leucocito, al ser atraído, modifique, el leucocito se va a modificar. Entonces, hagan de cuenta que el leucocito se transforma en un sabueso o en un pastor alemán, que me gusta más. Entonces, la nariz, la nariz, la nariz del sabueso del pastor alemán se convierte en el lamelopodio o prolongación y es el que va siguiendo el aroma en el caso del perro y es el que va siguiendo el gradiente de concentración químico. Acuérdense que la citosina de alguna manera es como química, ¿no? Entonces, en vez de aroma de un perfume, siguen esas citocinas, quimiosinas, y sí, se transforma se mueve como ameiboide, sí, cierto, es el movimiento. Y la prolongación es el lamelopodio. Y es un nariz por el cual se va a acercar. Entre más rojo está aquí, más quimiosinas hay. Aquí eran varias preguntas que la respuesta era quimiosina, ¿no? Seguidas. Son indispensables para el paso de los leucocitos a los tejidos. ¿Por qué? Porque van a seguir un gradiente de concentración. Pero ahí se van a El, mover por medio de rodamiento, ¿no? Ajá, o sea, tienen que ver en qué momento estamos. Si vienen en sangre, la misma sangre, el impulso del corazón los mueve. Cuando se empiezan a acercar, entonces ya es el rodamiento O sea, y luego son se de adhieren. dos tipos, de las son inductivas y... Ay, ¿cómo se llama el otro? Ah, sí, ahorita sigue esa. Pero entonces, realmente el movimiento ameiboide es cuando ya se salen de sangre y se van moviendo entre la matriz, entre el espacio intersticial, como si fueran ustedes en una selva. O sea, Ahí ya va. que está fuera de los tejidos. O sea, Sí, ya que está porque fuera del endotelio. O sea. Sí, porque en el endotelio lo mueve el corazón, ¿no? El impulso del latido cardíaco. Ok. Ajá. Cuando ya van rodando, de alguna forma sí, pero más bien como que el mismo impulso, si no se agarran, porque cuando todavía están en el vaso, se tienen que agarrar con ganchitos, Pero dijo como por los gradiente de escalas. concentración o algo así, ¿no? Ah, sí. ¿Por qué? Porque tienen que saber dónde se van a salir. Si tengo una infección en el dedo, tiene que salirse en el dedo de la mano derecha y no de la mano izquierda. Entonces, las quimiosinas se van a concentrar más en mi mano derecha si es la que está lastimada. Pero también, hagan de cuenta, digamos, es en el intersticio de mi mano derecha. Entonces, esas quimiosinas que liberan los mastocitos y macrófagos van a hacer que vengan aquí los leucocitos, pero también las células del endotelio van a tener esos cambios para secretar ganchitos que vamos a ver. Entonces, aquí, ¿qué decía de esa pregunta? Son quimiosinas que regulan el tráfico normal de leucocitos hacia los tejidos para realizar un patrullaje. Esas son constitutivas, las de siempre, ¿no? Digamos, va a entrar un macrófago diario a la mano. Y cuando hay una infección o una inflamación, entran ya, ¿saben qué? Entran 100 macrófagos a la mano o 1000. Entonces esas ya son quimiosinas inducibles porque se necesita. O por ejemplo, cuando hay una marcha, entonces digamos que ahí llegan policías para que no hagan destrozos, ¿no? Entonces antes era un policía por cuadra y ahora llegan 500 para que siquiera haya un poquito de orden. Y bueno, entonces, hasta aquí sería esto. Eh, para que lleguen los leucocitos se liberan quimiosinas. Esas quimiosinas hacen cambios tanto en el leucocito para que vaya como un perro con su nariz oliendo, en vez de aroma, en la concentración de las quimiosinas por pasos. Entonces, miren, ¿qué dice? ¿Qué es seguir el gradiente de concentración? Hagan de cuenta que la melopodio es la nariz del perro y su movimiento ameiboide son sus patas, ¿no? Pero digamos que aquí en esta mochila, maleta, hay droga. Entonces, aunque el aroma de la droga se vaya a toda la sala, está concentrada en la maleta, ¿no? O aunque haya 20 maletas, eso me faltó que hubiera una con muchas maletas. Entonces, el perro va a encontrar. Aquí, ¿cuál es el chiste? Que se supone que están pasando un montón de maletas, no sé, 100 o 200 o 500 maletas,
Y el perro va a saber que solo en una está concentrado el aroma de la cocaína, ¿no? De la marihuana, algo así. No, o sea, sabe en cuál. Nosotros no nos damos cuenta, pero ellos sí. Entonces, ¿cuál es el chiste de aquí? El gradiente de concentración es que donde está la agresión, ahí está concentrada el pedido de ayuda, ¿no? La quimiosina. Entonces, entonces es lo mismo. Eso es el gradiente de concentración. Ahora vamos a pasar a otra cosa, que es ya, como tú decías, quién tiene las moléculas para interactuar. Entonces las moléculas van a estar en los leucocitos y el endoteliocito. Entonces vamos a eso, miren. Todo, ¿quién produce la quimiosina? El neutrófilo y el macrófago están descansando en la médula ósea hasta que llega una agresión, una neumonía, una apendicitis. Entonces, estas células liberan citocinas. Ahora, ¿quién libera citocinas? Todos, ¿no? Pero por eso les digo, el primero que se da cuenta que entró un patógeno. ¿Y qué dice aquí? Como las citocinas son moléculas, O sea, ¿se podrían definir como las moléculas que activan la quimiotaxis? esa es la quimiosina. Pero la palabra citocina engloba las interleucinas, citocinas y quimiosinas. O sea, ¿son tipos de citocinas o son...? Sí, el universo es la citocina y sus integrantes son citocina. Y una definición básica sería una molécula que produce una célula ante un estímulo y produce un cambio en otra célula. Un cambio. Interleucina es una molécula que produce una célula, entonces, que es un leucocito, esa es la única diferencia, y produce un cambio en otra célula que también tiene que ser un leucocito. Porque en este ejemplo, por ejemplo, la célula endotelial no es un leucocito y el fibroblasto no es un leucocito. Ay, ay, ay. Y una quimiosina es una molécula igual que produce una célula ante un estímulo y produce un cambio en otra célula. Ese cambio ahora sí tiene que ser que este leucocito salga de su origen y viaje a donde es necesario, el punto de infección. Por ejemplo, entonces, el material realmente no define la función. Entonces, las proteínas o glucoproteínas puede ser una quimiosina, puede ser interleucina, receptores de quimiosinas, pueden ser anticuerpos, puede ser complemento. Entonces, digámoslo así, no se distraigan con donde qué están hechos porque casi no define nada. Y la citocina, entonces, ¿qué puede hacer en la célula? La consecuencia, salir de la médula ósea y viajar al punto necesario. Eso es una quimiotaxis, sí, pero es parte de una función. Puede aumentar el poder de la fagocitosis. ¿En quién? ¿El macrófago o el neutrófilo? Puede aumentar el poder de la citotoxicidad de quién? Del natural killer y el T citotóxico. Puede generar anticuerpos, ahí sí, solo del linfocito B transformado en célula plasmática. Puede generar fiebre, ¿en dónde? Pues en las células del hipotálamo, ¿no? Y vasodilatación y aumento de la permeabilidad, eso sí solo en el endotelio. Porque si tú digamos, un macrófago no puede producir vasodilatación, solo el endotelio. Porque el endotelio que hace se separa, se abre sus manitas y entonces ya al separarse, pues se hace más grande el vaso. Y también pasan el líquido y pasan las células. Entonces la citocina es todo y ya nos vamos desmenuzando en quimiosinas o en interleucinas. La verdad es que eso puede solo generar confusión, pero pues es que así es, ¿no? Y si ven en el texto del libro, solo lo dice como si usted... Y yo como ya pasé por donde están ustedes, pues yo procuro explicárselos con la visión del que ya pasó por lo mismo, que a mí no me lo explicaron, que llegué a pediatría y pues nadie me preguntó, y en inmuno todos me dijeron, pues tú ya lo sabes, así que órale, aprende otras cosas, ¿no? Y entonces fue más difícil. Y ahorita pues ya me toca enseñarles a ustedes cómo reciben a la citocina. Entonces, por ejemplo, ¿cómo ustedes ven que ya se tienen que salir por esa salida en la carretera? Con sus ojos, ¿no? Si se fuera la luz, como los leucocitos son ciegos, entonces son con los receptores de quimiosinas. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo dice el libro? En todos los leucocitos son moléculas que están en su membrana celular externa. Y cuando se unen a su ligando, o sea, si ven cómo lo explica de feo, entonces todos los leucocitos tienen receptores. Cuando el receptor capta una quimiosina o una citocina, se forma un mensaje que viaja al núcleo celular y entonces genera una acción.
Entonces aquí está bien, ¿no? Más cordial. Hay un estímulo que puede ser, ingresó una bacteria, me corté, respiré un alergeno, un trasplante de órganos no relacionado. Entonces el estímulo, que en este caso va a ser una bacteria, lo capta, digamos, un macrófago o una célula dendrítica, que es la primera célula de mi izquierda. Y esta lo capta un sensor, manda la información al núcleo y el núcleo genera un mensaje. Y entonces aquí no se ve, pero sería el retículo endoplásmico y los gránulos de este macrófago generan, si fuera una célula cebada, haría que el gránulo perfumado liberara histamina. Entonces aquí en medio en naranja, esta citosina puede ser histamina o puede ser interleucina 8. Y entonces, ¿qué va a hacer? Se va a viajar por sangre y el receptor que estamos hablando aquí, todo este rollo es del receptor. El receptor va a ser el receptor, digamos, para la interleucina 8, que es la que genera el movimiento de ¿quién? Del neutrófilo. Entonces, si ven aquí, dice señal. La señal es, oye, neutrófilo, despierta, salte de médula ósea y vete a trabajar porque ya ingresó un patógeno. ¿Y cuál es el efecto biológico? Que se mueva de la médula ósea, se meta al torrente circulatorio, viaje en sangre, en supercarretera, y cuando vea los letreros de la señal de la inflamación, se salga a luchar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, Entonces esto que dice aquí, polimerización de la tubulina, actina y miosina, ¿qué quiere decir? Que el neutrófilo se va a mover con movimiento amoeboide y para que se mueva, pues se mueve la actina, la miosina, que es lo que le da movimiento, pues como el músculo, ¿no? Entonces, el receptor es el sensor del leucocito que recibe la quimiosina. Lo activa y se va a sangre y va buscando más quimiosinas. Y cuando las encuentre, y cómo lo busca con su trompa de perrito, que es el amelopodio, ¿no? Y entonces, como va en sangre, tiene que, hagan de cuenta que, como esas películas que, una emisión imposible, ¿no? Que se iba a caer y tiene ventosas. Entonces saca sus ventosas, que se le llaman selectinas. Y también, bueno, ahorita vamos ahí. Entonces aquí está lo mismo, estímulo, aquí está el gen productor el núcleo tiene un gen que dice, órale, hay que producir citocinas que sean quimiosinas. Entonces aquí está el retículo endoplásmico y está un gránulo performado que libera citocinas, que pueden ser histamina. Y esta segunda célula, que es la de la derecha, tiene receptores de citocinas. Al unirse a esta citocina, se genera una señal. Y esa señal también produce un cambio en el núcleo, una activación de un gen del DNA que le dé órdenes al retículo endoplásmico que produzca algo, que puede ser movimiento, puede ser activación de y movimiento porque el macrófago come, pero primero se mueve para comer, ¿no? Y el neutrófilo se mueve para comer y el tejido tóxico se mueve para liberar grancinas y porinas. Entonces eso es lo que hacen las citocinas, son mensajes que generan una acción. Como está empezando el ataque, está empezando la inflamación, todo es activación todavía. Bueno. Y aquí, ¿qué dice esta pregunta? El paso de los leucocitos de la sangre a los tejidos requiere de la interacción de moléculas que se expresan en células endoteliales y leucocitos. Ahí era una pregunta en cuadrados. Aquí si ven, hay dos líneas en verde. Arriba van a ser del endotelio y abajo del leucocito. Y en medio se están agarrando, como el velcro, pero ahorita vamos a profundizar esto. Entonces, tanto la célula que viaja como el endotelio que le dice vente para acá, se tienen que unir. Eso se refiere a esta pregunta. Y el primer paso es el rodamiento, ¿no? Entonces aquí está otra vez. Está el leucocito viajando en sangre rápido, 120 latidos o 180. Como ya está activado por la quimiosina, este leucocito de arriba a mi izquierda ya tiene unos ganchitos que son selectinas. Y el endotelio que está bajito también tiene selectinas. Entonces, cuando se empiezan a enganchar, ese es el rodamiento. Después, en segundo lugar, aquí en el segundo número 2, el leucocito ya manifiesta integrinas. Y las integrinas se unen a otras moléculas que se llaman
moléculas de adhesión celular o intercelular. Y entonces se van, entre más moléculas se unen, son moléculas que tienen los leucocitos, que sean linfocitos, macrófagos, neutrófilos. Estas moléculas se tienen que ir uniendo con las del endotelio para que al final se abracen con muchos velcros para que se salgan de aquí. Aquí está, miren. Va en sangre, ya con un objetivo de salirse, ¿no? Y primero manifiestan selectinas. Las selectinas están en las dos, en el leucocito y el endotelocito, y son el rodamiento. Y conforme va rodando, entonces ya el leucocito, ya aparte de selectinas, manifiesta integrinas, que digamos lo integra a la pared. Y a la par de integrinas, la célula endotelial libera células de adhesión intercelular y CAM. Ahorita vamos ahí. Entonces vienen los leucocitos a 120 latidos por minuto. Entonces, en la superficie externa del leucocito emiten selectinas e integrinas. Y en la superficie externa del endotelio va a haber selectinas respectivas y va a haber también más cosas como integrinas y CAMs, bicams. Vamos a irlos viendo. Entonces, el punto es que los dos tienen que estar activos para que en un momento dado salgan al intersticio. Entonces, el primer paso de los leucocitos para migrar a los tejidos es el rodamiento. Entonces, aquí tenemos a los leucocitos que ya están activados por las quimiosinas y van a manifestar selectinas, que van a ser la selectina L, digámoslo así, del leucocito. Entonces, la selectina es como el primer ganchito, la selectina L. Y el endotelio en estado de reposo, está liso, pero como está activado por la necesidad, entonces si ven acá abajo, el endotelio emite selectina P y selectina E. Y después de que ya se activaron estas selectinas, se van a manifestar las integrinas. Las integrinas son los de los leucocitos y se van a unir a otras moléculas que van a manifestar las células endoteliales que vamos a ver ahorita. Entonces, son citocinas que se expresan en la membrana celular externa de leucocitos y de endoteliocitos y se encargan del rodamiento. Entonces, si ven aquí en mi mano izquierda, inicialmente solo se manifiestan la selectina L del leucocito, que no lo subrayan acá, y la selectina P y E del endotelio. Entonces, estos se encargan del rodamiento. Aquí está las selectinas. Del leucocito, la selectina L y el PSGL. PSGL. Es ligando de Lewis. Aquí está PSGL. Y de aquí del endotelio tenemos a selectina P y selectina E. Entonces son los primeros ganchitos o son los primeros velcros que van a hacer que el leucocito que está circulando a gran velocidad empiece a ser atrapado, digamos, por los vasos endotelio que lo manifestó en la mano, o en el pie, o en el pulmón, o en el apéndice, ¿no? Donde está la inflamación. Y después, entonces, ese es como el primer paso, que es el rodamiento. Pero aún así van rápido, y para que vaya siendo más lento su circulación y ahora sí ya se vaya a estacionar, digamos que ustedes van en una autopista y se salen porque ya llegaron a la ciudad, ¿no? Iban en autopista de México, ¿cómo va? De México hacia Tabasco y se salen a la que va de las Chuapas a Tuxtla y esa los lleva a la costa. Entonces, llegando a Tuxtla se salen y esas son las selectinas. Y cuando ya van a buscar el sitio donde se van a estacionar, la calle, entonces ya se manifiestan las integrinas, que es donde se van a estacionar. Entonces, son moléculas en las membranas de leucocitos y con estas quimiosinas se van a manifestar también para unirse a otras. Entonces, las integrinas solo tienen los leucocitos. Y las principales integrinas son las LFA1 y BLA4. Entonces, ¿dónde está? Y aquí ya es la adherencia firme. Entonces, miren,
LFA1 y BLA4 son las integrinas, como están aquí en los leucocitos, que acuérdense que los leucocitos sí es todo y van a ser los polimorfonucleares, macrófagos, linfocitos vírgenes y linfocitos activos, ¿no? Y si bien solo los vírgenes, como los otros, como los polimorfos nucleares, que son neutrófilos, y los macrófagos tienen LFA1, y los linfocitos activos ya tienen el BLA4. Entonces, integrina solo es de leucocitos. Y de parte del endotelio van a interactuar para la herencia firme con ICAM1, ICAM2, ICAM3. Esos son los ICAM, son las que interactúan con las integrinas. Ahora estamos viendo velcro con velcro, ¿no? Entonces, las integrinas son las moléculas, les pregunto esto, ¿no? Las integrinas son moléculas que se expresan en los leucocitos. Y las ICAMs, que es moléculas de adhesión intercelular en inglés, ¿no? Intercellular adhesion molecule. Entonces, moléculas de adhesión intermolecular significa van a estar en los endoteliocitos o células endoteliales, acuérdense. ¿Qué significa ICAM? Moléculas de adhesión intercelular. Y aquí tenemos unos dibujitos de las moléculas de adhesión intercelular. Entonces, aquí se supone que son dos leucocitos y ellos van a manifestar integrinas en esta fotografía de microscopio electrónico y se van a adherir a las ICAMs, moléculas de adhesión intercelular, 1, 2 o 3 de los endoteliocitos. Aquí tenemos otra vez a un leucocito y tiene sus integrinas. Antes fueron las selectinas, L, y las selectinas, bueno, aquí está como al revés, ¿no? Empieza así. Entonces, la selectina L y el PCGL, que son las selectinas de los leucocitos para el rodamiento, interactúan con la selectina E y P del endotelio para el rodamiento y luego ya para la adhesión firme las integrinas de los leucocitos con las ICAM y BICAM con las ICAMs, moléculas de adhesión intercelular del endotelio. Entonces, hasta aquí sería, no sé si vamos bien, de el rodamiento y la adherencia. Y aquí dice, son moléculas cuya función es mantener una unión estrecha entre células endoteliales.